Mi propia madre dijo, eres un error sin valor de mi pasado. Mi mayor arrepentimiento. Lárgate y no vuelvas nunca. 7 años después, la seguridad llamó, señora, sus padres están en la puerta de su propiedad. Sonreí y dije. Mi propia madre dijo, eres un error sin valor de mi pasado. Mi mayor arrepentimiento. Lárgate y no vuelvas nunca. Disfruta mi nueva historia. Mi madre estaba de pie en el umbral de su propia cocina con una bata de tela de toalla y zapatillas, señalando la entrada como si estuviera dirigiendo el tráfico al final del mundo. El olor a bagre frito todavía flotaba en el aire. El televisor en la sala estaba reproduciendo la rueda de la fortuna. Y esta mujer, mi madre, me gritaba con cada gramo de aliento en su cuerpo. Me llamó el error sin valor de su pasado, su mayor arrepentimiento, me dijo que me fuera y que nunca regresara. Pero, cariño, esa mujer que gritaba en su bata a las 10:30 de la noche de un miércoles, ella ni siquiera era el verdadero problema. Ni de lejos. Permítanme retroceder. Mi nombre es Dominique. Dominique Armon. Y en ese momento de mi vida, tenía 26 años con $287 en mi cuenta de cheques y un trabajo a tiempo parcial ayudando a servir comida en Magnolia Grill, una empresa de banquetes en Lexington, Carolina del Norte. El tipo de lugar que hacía almuerzos para iglesias, cenas del club rotario y la fiesta de aniversario ocasional donde el tío de alguien siempre se volvía demasiado amigable con la barra libre. Ahora, mi mamá, Patricia Armon, trabajaba en la recepción de Stokes Family Dentistry 5 días a la semana, contestaba teléfonos, confirmaba citas y entregaba esos pequeños estuches de cepillos de dientes con el hilo dental que nadie usa nunca. Era una mujer aguda, rápida con las palabras cuando quería serlo, pero también era el tipo de madre que tenía una imagen muy específica de cómo se suponía que debía ser la vida de su hija. Y yo seguía entregándole la fotografía equivocada. No me casé joven. No me establecí. Cambié de trabajo 3 veces en 2 años porque seguía pensando que el siguiente se sentiría correcto. Ella veía a una hija que no podía organizarse. Yo veía a una madre que no podía verme en absoluto. Y durante años, fue manejable. Ella hacía un comentario. Yo me lo tragaba. Cenábamos y fingíamos que el aire no era lo suficientemente espeso como para masticarlo. Luego, dejó de ser manejable. La noche que me echó, habíamos estado discutiendo por dinero. Específicamente, los $400 que le había pedido prestados 3 meses antes para arreglar la transmisión de mi Pontiac. Yo había devuelto $280. Ella quería el resto para el viernes. Le dije que lo tendría para la semana siguiente. Ella me dijo que yo era igual que el hermano de mi padre, Teddy, quien aparentemente pidió prestada una cortadora de césped en 1994 y nunca la devolvió. Y de alguna manera, a partir de ahí, llegamos a que yo era lo peor que le había pasado en la vida. Agarré mi bolsa de lona. Metí lo que pude alcanzar, 2 pares de jeans, un cargador, mis zapatos de trabajo, mi tarjeta de seguro social, porque alguna parte de mi cerebro funcionaba incluso mientras el resto estaba en llamas. Y salí. Mi padre, Earl, tan silencioso como una biblioteca en un martes, estuvo sentado en su sillón reclinable durante todo el asunto. No dijo una palabra, no se levantó. Pero cuando pasé junto a él de camino a la puerta principal, extendió la mano y deslizó algo en el bolsillo de mi chaqueta. No lo encontré hasta más tarde. Era un cheque doblado por $200. Sin nota, sin firma en la línea del memorando, solo $200 de un hombre que no podía decir lo que sentía, pero podía escribir un cheque para ello. Me senté en el estacionamiento de Walgreens al final de la calle y lloré durante 20 minutos. Salí de esa casa con una bolsa de lona, media carga de teléfono y el tipo de dignidad que solo se obtiene al no perder el control hasta estar fuera de la propiedad. Por lo tanto, dignidad parcial. Fue entonces cuando Karen se detuvo. Karen Buckley, la mejor amiga de mi mamá desde la escuela secundaria hogar. Mi madrina. Conducía un coche que no importa. Lo que importa es que apareció a las 10:30 de la noche sin que se lo pidieran. Tenía una manta de lana, un termo de café y una bolsa con cierre hermético de bizcocho que todavía estaba caliente. No hizo preguntas. No me sermoneó. Solo dijo, cariño, empaca lo que puedas.
Te quedarás conmigo esta noche. Y pensé, esta es la persona que realmente me ama. Incluso me dijo en el camino a su casa que había intentado llamar a mi mamá a principios de esa semana. Intentó suavizar las cosas, le dijo que estaba siendo demasiado dura conmigo, dijo que Patricia le dijo que se metiera en sus propios asuntos. Eso sonaba exactamente como algo que mi madre diría, así que creí cada palabra. El apartamento de Karen era de 2 dormitorios en Kernerville con una alfombra que olía a velas de vainilla y un baño tan pequeño que podías cepillarte los dientes y abrir el botiquín al mismo tiempo. Pero era cálido y silencioso, y nadie en ese apartamento me había llamado nunca un error. Me dio la habitación de invitados, puso sábanas limpias en la cama, de las buenas, las que tienen los pequeños bordes bordados, me preparó un plato de sobras y durante las primeras 3 semanas, creo que dormí más de lo que había dormido en un año. Ahora, déjenme decirles algo sobre Karen Buckley. Esta mujer te daría los zapatos de sus pies y caminaría descalza por un estacionamiento de grava sin inmutarse. Tenía un gato atigrado naranja llamado Biscuit que tenía aproximadamente 400 años y se movía como si estuviera pagando alquiler por cada centímetro cuadrado de ese apartamento. Ella hacía una cazuela de camote que podría haber negociado acuerdos de paz internacionales. No estoy exagerando. Las Naciones Unidas deberían haber estado tomando notas. Mantenía un frasco de ocra en escabeche casera en el refrigerador en todo momento. Y tenía la costumbre de tararear algo lento y dulce mientras cocinaba. No actuando, solo tarareando, de la manera en que lo hace la gente cuando ha olvidado que estás en la habitación. Ella había pasado por su propio lío hace unos años. Su esposo la dejó por una mujer de su oficina. Algún asistente en recursos humanos, me dijo. Perdió la casa en el divorcio. Comenzó de nuevo a los 46 años como agente de bienes raíces a tiempo parcial vendiendo casas económicas en el condado de Davidson por comisiones que apenas cubrían la gasolina. Cuando hablaba de ese momento de su vida, su voz se volvía silenciosa. No lloraba por eso, no usualmente. Pero hubo una noche en que me contó sobre llegar a una casa vacía por primera vez y descubrir que él también se había llevado al perro. Lloró por el perro. Fue entonces cuando la abracé y pensé, esta mujer entiende lo que se siente al ser desechada. Ella me prestó $3,800 para el primer y último mes de alquiler de un apartamento estudio a 6 cuadras de su casa. No aceptó intereses. Dijo que no creía en ganar dinero a costa de la familia. Y esa palabra, familia, me golpeó más fuerte que el dinero en efectivo. Mientras tanto, en Magnolia Grill, yo estaba sirviendo salmón y rellenando jarras de agua y tratando de no pensar en el hecho de que mi propia madre me había dicho que yo era su peor error. Pero estaba observando. Estaba observando cómo funcionaba el negocio, cuánto cobraban por una cena servida en comparación con un buffet, cómo el recargo en los alquileres cubría todo el presupuesto de decoración si se hacía correctamente. Como una sola fiesta de jubilación para un gerente de ventas farmacéuticas generaba $12,400. Y el costo de la comida era tal vez un tercio de eso. Entonces, comencé a aceptar trabajos secundarios. Un baby shower aquí, una cena de cumpleaños allá, en efectivo. Karen me ayudó con las facturas. Tenía habilidad con las hojas de cálculo, o al menos eso decía ella. Escribía rápido. Usaba palabras como deducciones fiscales y neto a 30 días. Supuse que lo había aprendido durante sus años en bienes raíces. Intenté llamar a mi hermano Rodney por esa época. Vivía en Greensboro, tenía 2 hijos, trabajaba en un centro de distribución cerca de la avenida Wendover. Le envié un mensaje de texto, lo mantuve simple, hola, te extraño. ¿Podemos hablar? Él respondió con 3 palabras, no es buen momento. 3 palabras de mi propio hermano. Me quedé mirando ese mensaje durante 10 minutos en la sala de descanso de Magnolia Grill, de pie junto a una pila de platos de frotamiento, y decidí que toda mi familia simplemente había seguido adelante sin mí. Rodney también. Karen mencionó más tarde ese mes, de manera muy casual, que había escuchado a través de Patricia que Rodney pensaba que yo estaba siendo egoísta con toda la situación. También mencionó entre bocados de bizcocho que mi madre había cambiado las cerraduras de la puerta principal. Cambió las cerraduras. Dejé de enviar mensajes de texto después de eso. Casi al mismo tiempo, apareció un hombre llamado Wesley Odom.
Lo conocí en una fiesta navideña corporativa en la que yo servía la comida. Él era gerente de proyectos para una empresa de calefacción, ventilación y aire acondicionado de Point. Llevaba una corbata que era un poco demasiado corta y zapatos que estaban un poco demasiado pulidos para un hombre que comía champiñones rellenos en un plato de plástico. Me preguntó si yo había hecho los champiñones. Le dije que sí. Dijo que eran lo mejor de la fiesta, lo cual no era un listón muy alto porque el disc jockey estaba tocando la misma canción navideña por tercera vez. Me reí. Él consiguió mi número. Y por primera vez en mucho tiempo, algo en mi vida no se sentía como un control de daños. Presenté los papeles para Harmon & Company Events un martes de marzo, sentada en la mesa de la cocina de Karen con Biscuit dormido sobre una pila de catálogos de proveedores. Karen hizo café. Yo firmé los formularios de la Sociedad de Responsabilidad Limitada. Ella me dijo que la dejara manejar la parte de los números, que yo debería concentrarme en la cocina y los clientes. Yo soy el talento, dijo ella será la parte aburrida. Esto no tiene nada que ver con la historia, pero ese gato Biscuit se sentó en mi regazo todas las noches de esa semana mientras yo trabajaba en mi primera propuesta real. 17 páginas impresas en el FedEx de Peters Creek, encuadernadas con una cubierta de plástico que costó $4.80. Los animales saben cuando estás construyendo algo. Quieren estar cerca de la construcción. Muy bien. De todos modos, el negocio despegó. Primero, fue un goteo, un almuerzo de jubilación en una cooperativa de crédito, una cena de ensayo para una pareja en Clemons. Luego fue constante. Karen manejaba el QuickBooks. Yo manejaba a los clientes. Wesley se las arreglaba para seguir apareciendo en mi apartamento con comida para llevar y paciencia, a pesar de que yo no hablaba de mi familia. No explicaba por qué me estremecía cada vez que alguien mencionaba a su madre y no le daba una respuesta directa sobre dónde crecí. Me preguntó una vez, esto fue tal vez a los 7 meses, si podía conocer a sus padres. Dije que no. Preguntó por qué. Dije, no hay nada que conocer. Me miró como si le hubiera dicho que el cielo era naranja, pero no insistió. No todavía. El contrato de Belhaven llegó en agosto. $54,000, un fin de semana de bodas de 3 días para una familia de Charlotte, cena de ensayo, ceremonia, recepción y un brunch dominical. La novia quería un tema de jardín sureño. La madre de la novia quería un tema de viñedo toscano. El novio solo quería barra libre y una estación de trinchado. Era el trabajo individual más grande que jamás me habían ofrecido. Y cuando se liquidó el depósito, $16,200 sentados en mi cuenta comercial como un letrero de neón, llamé a Karen antes de llamar a Wesley. Ella gritó tan fuerte que Biscuit se cayó del sofá. Luego sucedió lo de la carta. La escribí a mano. 4 páginas por delante y por detrás en papel rayado de un bloc legal amarillo. Le conté a mi mamá todo, el negocio, el apartamento, cómo extrañaba su pan de maíz, cómo lamentaba cualquier cosa que hubiera hecho mal. Dije que no entendía por qué ella había dicho lo que dijo esa noche, pero que quería intentarlo. Le pregunté si podíamos almorzar, solo nosotras dos. Incluso sugerí un lugar, Erseis, el sitio de barbacoa al que me llevó en mi cumpleaños número 16. Le di la carta a Karen. Ella iba a conducir por Lexington ese fin de semana de todos modos. Dijo que la entregaría personalmente. Una semana después, regresó con la carta sin abrir. Dijo que estaba en el buzón con un sello que decía devuelto al remitente. Me senté en el suelo de mi baño durante mucho tiempo después de eso. Muy bien, esperen un segundo. Sé que la mayoría de ustedes que están viendo esto han estado aquí antes. Alguien de Ohio me escribió la semana pasada a la 1 de la mañana. Dijo que estaba sentada a la mesa de su cocina con una taza de té y que estas historias la hacen sentir menos sola. Me encanta eso. Si están viendo ahora mismo, háganme un favor, suscríbanse si no lo han hecho y díganme en los comentarios dónde están y qué hora es allí. Leo cada uno de ellos. Me mantiene en marcha más de lo que saben. Muy bien, volvamos a esto. Así que me perdí la degustación de Belhaven. Simplemente no fui.
Estaba acostada en mi sofá con pantalones de chándal que no habían visto el interior de una lavadora en un periodo de tiempo que no estoy preparada para revelar públicamente, viendo repeticiones de algún programa de tribunales donde todos gritan y nadie escucha. Comiendo mantequilla de maní directamente del frasco con una cuchara sopera porque todas las cucharas normales estaban en el fregadero y yo no era una persona que lavara platos esa semana. Yo era una persona que yacía horizontal y sentía todo el peso de ser una mujer cuya propia madre preferiría estampar devuelto al remitente antes que leer 4 páginas del corazón de su hija. Wesley vino esa noche. Le dije que no había nada de qué hablar. Se quedó en mi cocina durante un minuto sólido mirándome como si estuviera tratando de decidir algo y luego se fue. No dio un portazo. Eso habría sido más fácil. Solo la cerró silenciosamente. No me envió mensajes de texto durante 3 días. Karen salvó el contrato de Belhaven, llamó directamente a la madre de la novia, reprogramó la degustación, suavizó todo el asunto. Cuando finalmente logré levantarme de ese sofá, Karen ya me había enviado una invitación de calendario para la nueva fecha de degustación y un mensaje de texto que decía algo sobre no tener que ser fuerte todos los días, y que para eso estaba ella. Dios, amo a esa mujer. Por esa época, noté algo en QuickBooks. Un pago de $1,200 a un proveedor que no reconocía. Alguna empresa de la que nunca había oído hablar. Se lo mencioné a Karen y ella ni siquiera hizo una pausa. Dijo que era el alquiler de ropa blanca del evento del condado de Forsyth, aquel donde cobraron extra por la devolución tardía. Recordaba vagamente algo sobre un recargo en esa factura. Así que asentí y seguí adelante. No debía haber asentido. No debía haber seguido adelante, pero ya llegaremos a eso. Pasaron casi 4 años y si hubieras mirado mi vida desde afuera, habrías pensado que lo tenía todo resuelto. Harmon & Company Events estaba recaudando cerca de $890,000 al año. Había comprado una casa en el vecindario Armoure de Winston-Salem. 3 dormitorios, un porche que envolvía la casa como un abrazo, un patio lo suficientemente grande para un jardín que siempre quise empezar y nunca hice. $367,000. Firmé esos papeles con un bolígrafo que costó $2.50 en una gasolinera, y mi mano temblaba tanto que el notario me preguntó si necesitaba agua. Wesley prácticamente vivía conmigo para entonces, a pesar de que la mitad de su ropa todavía estaba en su apartamento en East Point. Tenía un cepillo de dientes en mi baño, sus horarios de proyectos de calefacción, ventilación y aire acondicionado en mi refrigerador, y este hábito profundamente entrañable de quedarse dormido en mi sofá a las 9:15 cada viernes por la noche sin falta. El hombre podía gestionar el proyecto de una instalación comercial de aire acondicionado en 3 condados, pero no podía mantenerse despierto durante una película. Me parecía irrazonablemente encantador. Karen todavía manejaba los libros, todavía aparecía cada sábado por la mañana con bizcocho y chismes de su grupo de la iglesia, todavía tarareando en mi cocina como si tuviera acciones en el lugar. Biscuit de alguna manera había sobrevivido otros 4 años, lo cual en este punto yo consideraba médicamente digno de mención. Ese gato funcionaba a base de pura terquedad y atún enlatado. Un sábado, cariño, recuerdo esto porque acababa de terminar de organizar una propuesta para un cliente corporativo y me sentía bien con la vida, lo cual, según mi experiencia, es exactamente cuando el universo decide reorganizar tus muebles. Karen se sentó en la isla de mi cocina y me dijo que su ex esposo se había vuelto a casar. Alguna mujer que conoció en una exhibición de botes en Myrtle Beach. Ella lloró. No del tipo dramático, sino del tipo silencioso en el que sigues limpiándote los ojos con el dorso de la mano y diciendo que estás bien cuando obviamente no estás bien. La abracé y le dije, me tienes a mí. No voy a ir a ninguna parte. Y lo decía en serio. Señor, lo decía en serio con todo lo que tenía. El jueves siguiente, estaba preparando una presentación para una nueva asociación de locales. Mi computadora portátil se estaba cargando en el dormitorio. El iPad de Karen estaba en el mostrador de la cocina. Lo había dejado después de nuestra sesión del sábado por la mañana. Lo agarré para ver la galería de fotos del local porque la pantalla de mi teléfono era demasiado pequeña y soy una mujer que cree en ver los arreglos florales en resolución completa. Abrí Safari. Una notificación cayó desde la parte superior de la pantalla. Nuevo correo electrónico, remitente Pearmon.
Me quedé mirando ese nombre durante tanto tiempo que la pantalla se oscureció. Pearmon. Patricia. Mi madre. Mi madre le estaba enviando correos electrónicos a Karen. No debía haber abierto ese correo electrónico. Lo sé. Sé que lo educado, lo respetuoso, lo moralmente correcto habría sido cerrar el navegador, dejar la tableta y esperar a que Karen lo explicara a su debido tiempo. Pero no soy educada cuando el nombre de mi madre aparece en la tableta de mi madrina a las 9:00 de la mañana de un jueves. Soy una mujer con preguntas. Abrí la bandeja de entrada y lo que encontré fue un hilo de conversación que se remontaba a más de 4 años. Karen le había estado escribiendo a mi madre, diciéndole que yo no quería tener nada que ver con ella, que ella seguía intentando convencerme de que la contactara, pero que yo no cedía. Mi madre le escribió de vuelta pidiéndole a Karen que me dijera que me extrañaba, que la puerta siempre estaba abierta. La puerta siempre está abierta. Mi madre escribió eso. Mi madre, quien según Karen había cambiado las cerraduras. Me desplacé hacia abajo. Había docenas de mensajes. Patricia preguntando por mí. Patricia diciendo que me extrañaba. Patricia pidiéndole a Karen que me pasara mensajes que Karen nunca pasó. Ni una sola vez. Ni uno solo. Y luego el que casi me tira al suelo. Mi madre, en un mensaje de noviembre, escribió que Rodney preguntaba por mí cada día de Acción de Gracias, que extrañaba a su hermana, que deseaba que Karen me dijera que lo llamara. Rodney, mi hermano, de quien yo pensaba que no quería saber nada de mí, quien me envió 3 palabras, no es buen momento, porque Karen le había dicho Dios sabe qué sobre mí. Necesito que me den un segundo con esta parte, incluso ahora. Muy bien. Estaba de pie en mi propia cocina sosteniendo la tableta de mi madrina, leyendo pruebas de que ella me había robado a mi familia una mentira a la vez durante 7 años, y el único pensamiento que mi cerebro podía producir era, la contraseña de su correo electrónico es Biscuit209. Esta mujer cometió una ola de crímenes emocionales de varios años y ni siquiera se molestó en usar un número que no compartiera con cada recepcionista veterinaria en el condado de Davidson. Si vas a desmantelar la vida de alguien, al menos ten la seguridad operativa de una contraseña de red inalámbrica medianamente decente. No dormí esa noche. Me senté a la mesa de mi comedor con un bloc legal. El mismo bloc legal amarillo que había usado para escribirle a mi mamá esa carta hace años. La carta que Karen juró que regresó sellada como de vuelta al remitente. Y comencé a hacer una lista. Todo lo que ella me había dicho sobre mi familia, cada llamada telefónica que afirmaba haber hecho, cada mensaje que decía haber transmitido, cada vez que regresaba con esa mirada triste en su rostro y me decía que lo sentía, que mi mamá simplemente no cedía. Todo eran mentiras. Cada una de ellas. Ahora, sé lo que están pensando. ¿Cómo no lo vio? Cariño, me he hecho esa pregunta aproximadamente 600 veces, y les daré la respuesta a la que llegué después de 3 sesiones de terapia y una botella de vino muy cara. Cuando alguien te alimenta con amor con una mano, no piensas en revisar qué está haciendo la otra mano. Simplemente no lo haces. Estás demasiado ocupada agradeciendo la comida. Pero los correos electrónicos eran solo una capa, porque una vez que comencé a buscar de verdad, la otra capa era el dinero. Llamé a una contadora pública certificada llamada Tamika Reynolds. Independiente, recomendada por una mujer para la que había servido comida en una recaudación de fondos. Era el tipo de contadora que usaba anteojos de lectura sujetos por una cadena y decía cosas como irregularidad fiscal de la misma manera que un cirujano dice tumor. Le di acceso total a 4 años de finanzas de Harmon & Company y le dije que buscara cualquier cosa que no perteneciera allí. Le tomó 2 días, 47 transacciones repartidas en 3 años y medio que sumaban $38.750. La mayoría de ellas estaban codificadas como pagos a proveedores externos, empresas de mantelería, floristas, alquiler de equipos, con apariencia normal si no estabas prestando atención. Pero muchos de esos pagos fueron a un proveedor en particular, Buckley Previchen Sociedad de Responsabilidad Limitada, registrada en el condado de Forsyth, una sociedad de miembro único. Nombre del miembro, Karen A. Buckley. Ella nombró a la empresa con su propio apellido. Quiero que se detengan en eso por un momento. Esta mujer creó un negocio falso para robarme. Y puso su propio apellido en los papeles.
Tenía la imaginación criminal de un perro cobrador dorado robando un calcetín, técnicamente astuto, pero puedes ver el calcetín colgando de su boca desde el otro lado de la habitación. Tamika me miró por encima de esos anteojos de lectura y dijo que la persona que configuró esto ni siquiera estaba tratando de ocultarlo, que simplemente asumió que nadie miraría jamás. Y tenía razón. Karen estaba tan segura, tan completa e inquebrantablemente segura de que yo la necesitaba más de lo que ella me necesitaba a mí, que yo nunca cuestionaría los números, nunca contrataría a alguien externo, nunca miraría detrás de la cortina. Se había posicionado como la única persona en mi vida que no me había abandonado, quien auditaría a su única familia. No la confronté, todavía no. Cambié cada contraseña, la eliminé de las cuentas bancarias, instalé nuevas credenciales de administrador en QuickBooks y luego hice algo que debería haber hecho hace 7 años. Le envié un correo electrónico a mi madre directamente. Sin intermediarios, sin la retransmisión de Karen, solo yo y un teclado y el tipo de ritmo cardíaco que probablemente debería haber sido supervisado médicamente. Lo mantuve corto, le dije que era Dominique, que me había enterado de lo que hizo Karen, que había encontrado los correos electrónicos, que Karen nunca entregó mi carta, nunca me dijo que ella me estaba contactando. Le pregunté si podíamos hablar. Pulsé enviar a las 11:47 de la noche de un miércoles. Ella respondió a las 6:02 de la mañana del jueves, lo que significa que o se despertó temprano o nunca se fue a dormir. Pienso en eso a veces. Esa misma semana, senté a Wesley en mi sofá y le conté todo el asunto. Desde la bolsa de lona hasta el estacionamiento de Walgreens, la carta, los correos electrónicos y Buckley Previchen Sociedad de Responsabilidad Limitada. Escuchó durante 3 horas. No interrumpió, no intentó arreglarlo, no ofreció soluciones. Cuando terminé, se quedó callado durante unos 30 segundos y luego dijo, no voy a ir a ninguna parte. 4 palabras, pero las 4 palabras correctas. Es curioso cómo funciona eso. Mi hermano rompió algo en mí con 3 palabras, y este hombre lo volvió a armar con 4. Invité a Karen el sábado por la mañana, igual que siempre. Le dije que tenía una nueva receta de bizcocho sobre la que quería su opinión. Apareció a las 10:15 con un recipiente de plástico de, ¿qué más? Bizcocho y una sonrisa lo suficientemente amplia como para aterrizar un avión. Dejé que se sentara. Dejé que se sirviera café. Dejé que me contara sobre la pareja a la que le estaba mostrando una casa en Louisville y cómo el esposo seguía abriendo armarios como si estuviera buscando Narnia. Me reí de su chiste. Fue un buen chiste, se lo concedo. Luego puse una carpeta de manila en el mostrador entre nosotras. Adentro había copias impresas de cada correo electrónico entre ella y mi madre, 4 años de extractos bancarios con Buckley Previchen Sociedad de Responsabilidad Limitada resaltado en amarillo, el registro del condado de su empresa falsa y una cronología escrita a mano, fechas a la izquierda. Mentiras a la derecha. Miró la carpeta, me miró a mí, y durante unos 4 segundos la máscara se mantuvo. Casi lo logra, casi me lanza otro cariño y una explicación con ojos cálidos. Luego sus ojos se movieron al registro de la empresa y la máscara se rompió como yeso barato. Ella no confesó. Permítanme ser muy clara sobre eso. Lo que hizo fue pasar por cada mecanismo de defensa conocido por la psicología moderna en menos de 3 minutos. Primero fue la negación, luego la confusión, luego las lágrimas. Reales, o al menos mojadas. Luego, el giro, el que debía haber predicho, después de todo lo que he hecho por ti. 7 palabras. Y las dijo como si las creyera, como si genuinamente pensara que prestarme $3.800, dormir al otro lado de una pared delgada mientras yo lloraba, administrar mis libros, aparecer con bizcocho y fingir ser la única persona que me amaba. Pensó que todo eso le daba derecho a mi familia y a $38.750. No grité. No soy del tipo que grita. Le dije la verdad, de manera simple y directa. Me dijo que mi madre cambió las cerraduras, pero no fue así. Me dijo que Rodney pensaba que yo era egoísta, pero no fue así. Tomó mi carta y juró que regresó sin abrir, pero nunca llegó allí. Se llevó a mi familia y luego me cobró por el privilegio. Agarró su bolso, tiró el café, no lo limpió, lo cual, si conocieran a Karen,
era lo más impropio de su carácter que había hecho en 7 años. Porque esta mujer una vez limpió mis mostradores mientras me contaba sobre su colonoscopía. Salió por mi puerta principal sin cerrarla tras ella. Y aquí está la parte que no me deja dormir por la noche. No porque sea triste, sino porque es tan precisa que casi parece diseñada. Karen pasó 7 años asegurándose de que yo no tuviera a nadie. Cortó la línea entre mi madre y yo, entre mi padre y yo, entre mi hermano y yo. Construyó un mundo donde ella era el único puente hacia todo lo que yo había perdido. Y luego cobraba un peaje cada vez que yo intentaba cruzar. Y ahora Patricia se enteró de todo. 31 años de amistad terminados en una llamada telefónica. Rodney dejó de responder a los mensajes de texto de Karen. El grupo de la iglesia del que había formado parte durante 2 décadas no la echó, simplemente dejaron de incluirla. Sin drama, sin anuncios, solo silencio. Del tipo que llena una habitación tanto que no puedes respirar en ella. Rodney me llamó 3 días después de que todo saliera a la luz. No se disculpó, solo dijo, Dom, no lo sabía. Te juro que no lo sabía. Le creí porque eso es exactamente lo que yo habría dicho también. 3 semanas después, mi sistema de seguridad sonó. La pequeña pantalla junto a la puerta principal se iluminó. Una voz desde el altavoz dijo, Señora, hay 2 personas en su puerta principal. Dicen que son sus padres. Miré la transmisión de la cámara. Un Chevy Equinox de 2016 con una calcomanía descolorida de abuela orgullosa, desactualizada ya que esos niños tenían unos 6 años más allá de la etapa de bebés para ese entonces. Pero mi mamá no era el tipo de mujer que quitaba calcomanías de nada. Mi padre estaba de pie junto al coche con las manos en los bolsillos de su chaqueta. Mi mamá estaba en la puerta mirando el intercomunicador como si éste le debiera una explicación. Habían conducido 3 horas desde Lexington. Abrí la puerta. Mi madre no pidió perdón, no de inmediato. Lo que dijo fue, ese bizcocho que ella siempre traía, yo le di esa receta hace 20 años. Era mi receta. Y ambas nos reímos. Y luego ambas lloramos al mismo tiempo, de pie en mi entrada junto a un Volvo que ella nunca había visto, frente a una casa que no sabía que yo poseía, en una vida de la que se había perdido 7 años porque una mujer en la que confiaba decidió que mi familia era suya para desarmarla. Mi padre me abrazó. No dijo mucho, pero me sostuvo más tiempo de lo que jamás había sostenido nada en su vida. Y su chaqueta olía al mismo detergente de esa casa en Lexington. Y algo sobre eso, el detergente azul común, me destruyó por completo. Así que ahí es donde lo dejaré. Mi mamá no es perfecta. Dios sabe que yo no soy perfecta. Somos 2 mujeres imperfectas sentadas a una mesa tratando de reconstruir algo a lo que alguien más le dio un mazazo. Y algunos sábados son buenos y algunos sábados son difíciles. Y papá todavía no dice mucho. Pero aparece cada vez. Lo estamos resolviendo cena tras cena. Pero esto es lo que quiero saber de ustedes. ¿Habrían abierto esa puerta? Honestamente, después de 7 años, después de esas palabras, después de todo, ¿los habrían dejado entrar? La semana pasada, alguien comentó que ve estas historias con su hija y ambas lloraron con la misma. Eso me golpeó justo en el pecho y no he dejado de pensar en ello. Si esta historia significó algo para ustedes, suscríbanse y quédense por aquí.